muchos de vosotros, por lo menos las personas que estamos en la dirección general, nos conocemos de las reuniones que tenemos en Madrid, no solamente yo, sino Daniel, Pablo, y le hemos escogido porque creemos que es una persona que es oportuno y conveniente la conferencia que nos va a dar. Sin más, te voy a dar la palabra y muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Isabel. Y te dejo solo. No me pierdo. No. Buenos días a todos. Es decir, yo soy un viejo conocido en el mundo del consumo porque estuve durante muchos años hasta que me pasé al lado oscuro. Es decir, en este caso, al transporte aéreo, al mundo aeronáutico, que también es un mundo apasionante, y me he vuelto a incorporar al mundo del consumo hace aproximadamente como un año, año y medio. En primer lugar, dar las gracias a la Junta, a la Dirección General de Consumo, la invitación realizada en mi persona, porque se había previsto que debería ser alguien de más renombre, importancia y conocimiento en la materia que vamos a abordar. Y, en segundo lugar, trasladar la felicitación de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, la iniciativa de un plan, aunque sea un borrador, de la elaboración de un plan estratégico en materia de consumo. Creo, sinceramente, que estamos a falta de ello, y no creo que sea responsabilidad de las comunidades autónomas. Es decir, no existe uno desde el ámbito estatal que sería debería dar las directrices para todas, evidentemente, los planes estratégicos de los distintos territorios del Estado. Dicho esto, pedir disculpas por no llegar a la hora. Uno es bastante obsesivo con el tema de los horarios. Hoy no corresponde, evidentemente, a una compañía aérea, a un controlador, al gestor aeroportuario, la responsabilidad de que yo haya llegado tarde. Simplemente que ha sido un ciudadano que perversamente no se presentó y dejó su maleta facturada, se embarcó, hubo que desembarcarla, y eso ha generado todo un desaguisado, retraso de los ciudadanos, la posible pérdida de un slot por parte de una compañía aérea con el coste que eso tiene, y sin menoscabo, evidentemente, del atasco que ustedes tienen en esta ciudad. Dicho todo esto, vamos a intentar abordar de unas pequeñas líneas maestras de algo que se me ha encargado. Quiero decirles, en principio, que podemos hablar de política de consumo en la Unión Europea, pero desde luego lo que no voy a hacer es hablar de tendencias de futuro. Desde luego cualquier política comunitaria nunca tiene prognosis, por una sencilla razón. Depende, evidentemente, de la comisión que se incorpore en un futuro. Esta comisión está está casi terminando su gestión, vendrá una nueva que evidentemente hará un nuevo plan de trabajo. Habitualmente lo que se suele hacer es cambiar de nombre de algo que se venía trabajando y que el Colegio de Comisarios nuevo no le gustaba mucho, y simplemente lo que ha cambiado es eficiencia energética, es decir, por economía circular, por ejemplo, porque ustedes tengan una pequeña idea al respecto de esto. Bien, dicho esto, vamos a entrar un poco en materia. Debo decirles, un poco desde mi óptica, que siempre discutible, evidentemente, pero que en algún momento algún tribunal importante de este país lo ha indicado. La política de protección al consumidor es una derivada, básicamente, es decir, de la política comercial, de la política de comunicación de las empresas, etcétera, etcétera. Y lo digo claramente. Cuando se vulnera un derecho del consumidor, desde el punto de vista de la información, de una cláusula abusiva, de un comportamiento, una práctica comercial errónea, lo que está haciendo el operador del mercado, sinceramente, es competencia desleal. Y esto es un tema que la Comisión lo tiene muy claro. Es decir, la política de protección al consumidor a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel de su territorio, fundamentalmente busca que el mercado de alguna forma funcione de forma correcta.
Y cuando no funciona de forma correcta es porque los operadores que están en el mercado están siendo poco transparentes, haciendo una política de precios incorrecta, que fundamentalmente lo que quieren es buscar faltar a la competitividad con sus otros homólogos que están compitiendo en el mercado. Y por lo tanto se ha hecho desde ese esquema en general, es decir, toda la normativa de protección a los consumidores, de alguna forma, desde el punto de vista de la Unión Europea, tenía un enfoque que es la consolidación del mercado interior, como luego iremos viendo a lo largo de estas pequeñas pinceladas que yo intentaré darles. A mayor transparencia del mercado, a mayor competencia en el mercado, a mayor información en el mercado, primero, los consumidores estamos seguros, y en segundo lugar, es decir, aquellos operadores que trabajan, ofrecen productos y servicios a nuestros conciudadanos, a nuestros consumidores y usuarios, pues evidentemente será un mercado mucho más competitivo y transparente. Dicho esto, es importante que sepan que desde los propios inicios la Comisión siempre ha tenido en sus enfoques y en sus premisas la idea de la protección máxima de los consumidores. Pero pensando siempre, y ese es el enfoque que deben tener ustedes en cuenta, es que es un elemento indispensable, es decir, para los padres que han creado todo el Tratado Fundacional de la Unión Europea y las distintas modificaciones que se fueron realizando, para que el mercado interior funcionara de forma correcta, como luego iremos viendo a lo largo de ver estas transparencias. Lo primero que debemos decirle es que toda la política de consumo es evidentemente una competencia compartida entre las autoridades europeas y los Estados, exceptuando en algún aspecto muy particular, que es aquel que los Estados nos han dado instrumentos para desarrollar políticas activas. Estoy pensando en algunos de los reglamentos que nos afectan como consumidores y usuarios. Por lo tanto, estamos en una competencia compartida entre la Unión y los Estados, que sería lo que ustedes tienen ahí, el artículo 4. Es muy importante el artículo 114, porque además volvemos a pensar en esa consecución de un mercado interior único, que es el concepto que aparece en ese artículo de la necesidad de armonizar normas, sean directivas de máximos o de mínimos, o sean los reglamentos no hay que armonizarlos, se publican y al día siguiente evidentemente nos los tenemos que tragar, nos gusten o no. Pero que de alguna forma el artículo 114 ya prevé, para que no haya, por así decirlo, dumping en los distintos estados, en sus operadores y la forma de comportarse, es decir, en un sistema que obliga a todos los estados a armonizar sus normas. Y curiosamente el artículo 169, y eso se lo leo textualmente, es el que estableció los fundamentos jurídicos para una serie de acciones a escala europea en el ámbito de protección al consumidor. Y textualmente dice que el objetivo es promover los intereses de los consumidores, garantizar un alto nivel de protección, y para ello la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad, los intereses económicos de los consumidores, así como promover los derechos a la información y a la educación, y a organizarse para salvaguardar sus intereses. Si alguno de ustedes en las noches de insomnio ha cogido nuestro texto refundido de derechos de consumidores y usuarios, observará que el esquema es exactamente igual cuando se hace referencia a esto. Se identifican los derechos, la información, la seguridad de productos, el de salud, el de intereses económicos, etcétera, etcétera, y de alguna forma ya estaba en el tratado en su día. Y luego hay un tema que a mí con cierta frecuencia me preocupa, que es el tema de la transversalidad de las políticas de consumo en relación con otras, que se está recogido en el artículo 12 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Sinceramente me preocupa porque cuando en las normas sectoriales se aborda la protección de los consumidores, algunas veces
se desdibuja, se desnaturaliza, a mi entender, y eso que yo vengo de una administración sectorial tremendamente potente, a veces quedan desdibujados, es decir, esos derechos de los consumidores. Sin embargo, está bien que exista una cierta transversalidad cuando alguien en telecomunicaciones hace una norma que piense en los derechos, evidentemente, de los usuarios de telecomunicaciones. Pero ¿por qué eso no se aborda de las propias autoridades de consumo? Sería la pregunta. ¿O por qué no somos corresponsables en el diseño, en la realización de una norma de ese tipo? Era algo que habría que pensar. Y por último, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea aparece una coletilla que verán ustedes que aparece en todos los reglamentos y en todas las directivas, es decir, cuando se hace referencia a derechos de consumidores y usuarios, ¿no? Es que la Unión lo que busca es garantizar un elevado nivel de protección a los consumidores. Esa coletilla aparece en aproximadamente unos 26, entre reglamentos y directivas, aparece de forma sistemática esa coletilla, que está bien. Significa de recordatorio un poco de lo que se debe hacer. Dicho esto, simplemente porque ustedes lo tengan en su cabeza, tengan una referencia, porque detrás de este programa hay mucho dinero, también quiero decírselo. Es decir, que la Unión Europea, desde hace ya unos cuantos años, este es el más largo, hace lo que ellos llaman el programa plurianual para los consumidores, y este es el del periodo 2014-2020. Es un programa que todos los años, evidentemente, se saca, la Comisión emite una comunicación en la cual oferta una serie de recursos, tanto a las administraciones públicas, a las organizaciones de consumidores de ámbito estatal, inclusive a sectores productivos, empresariales, asociaciones, para que concursen a distintos programas de financiación. El programa 2014-2020 tienen esos ejes que ustedes ven ahí, que si verán, no cambia, no hay ningún gran cambio en la política de consumo desde hace 25 años, porque estamos siempre fomentando la seguridad al consumidor, profundizar en el conocimiento en las materias de derechos e intereses de los consumidores, reforzar la observancia de las normas, integrar los intereses de los consumidores en políticas sectoriales y capacitar a los consumidores y usuarios para que puedan autodefenderse, que es el objetivo que en este momento se está buscando en todo tipo de políticas. Dicho esto, es decir, el programa evidentemente tiene un ámbito de actuación, que es el que tienen ustedes ahí, y que de alguna forma empieza a conformarse a partir de la primera acta del mercado único del año 2012, donde aparece una breve descripción de lo que deberían ser las políticas de consumo. Fíjense ustedes que les estoy hablando del año 2011, para que vean en qué situación estamos en este momento. En aquel momento se hablaba de la necesidad de hacer una propuesta urgente para la resolución alternativa de litigios. Tenemos un reglamento y una directiva del año 13, no traspuesta sobre todo la directiva a nuestro ordenamiento jurídico en el año 17. Pues hombre, para tantas alforjas, no sé cómo se dice el refrán, pues la verdad que hemos corrido un poco, ¿no? Sí es verdad que también se plantea el tema de recursos colectivos, y eso sí que en alguna forma hemos trabajado, y evidentemente se mandaba a la Comisión, es decir, todo el paquete tremendamente importante de derechos de los usuarios del transporte en todas sus 4 modalidades. Creo que es el único sector que tiene 4 reglamentos. El primero nace en el 2004, no voy a profundizar en ello, pero que sepan ustedes que hay un reglamento, todos muy parecidos, para transporte aéreo, para transporte por carretera, por transporte ferroviario y por vías marítimas. Y
creo que el último reglamento, en este caso, es el de vías marítimas del año 11. Pues en aquel momento ya se mandataba a la Comisión hacer algo así. Y debo decirles que estos son los únicos 4 reglamentos, curiosamente, y no quiero profundizar en ello porque me pierdo, porque uno es un apasionado de los reglamentos de transportes. Son los únicos reglamentos que de alguna forma penalizan cuando un operador de mercado, es decir, no cumple. Automáticamente está identificada, es decir, la indemnización que hay que dar a los usuarios está cuantificada, e independientemente de las sanciones que pongan luego el resto de los estados, cosa que no existe hoy por hoy en otro tipo de normativas comunitarias. En el año 2012, se vuelve a hacer otra acta única, Romanitos II, en la cual se establece o se mandata a la Comisión fundamentalmente por lo que nos afecta a los consumidores, 2 líneas de trabajo. Una es una normativa relativa a la seguridad general de productos y de vigilancia de mercado, tema que yo creo que es extremadamente necesario porque el reglamento 765/2008 de vigilancia de mercado, pues hombre, está bien, pero empieza a estar un poco obsoleto. Este era un objetivo importante para la Comisión y, evidentemente, la regulación de todos los servicios financieros con el famoso reglamento que, sobre todo a las autoridades de consumo, tanta guerra nos dio, vulgarmente conocido como el reglamento SEPA. El primer apartado, debo decirles que se trabajó con ahínco y con gran esfuerzo y se murió el proyecto, es decir, el proyecto de seguridad general de productos y vigilancia de mercado, se murió por un concepto curioso que es el Made in. Evidentemente, los estados del norte no quieren que en sus productos aparezca el Made in porque muchos de ellos, piénsese en una marca que lleva una estrella, pues está fabricada en China. Pues hombre, pues no gusta, ¿no? No voy a decir marcas, pero me imagino que cada uno de ustedes en mi metalenguaje sabe lo que ha significado una estrella en el capó de un coche, ¿no? Pues evidentemente no le va a gustar. Y por lo tanto, ese proyecto, que yo creo que era tremendamente necesario porque agrupaba el tema de seguridad de productos y vigilancia de mercado en un solo paquete, que creo que sería fundamental. Con respecto a toda la normativa de servicios financieros, lo que antes le dije, el reglamento SEPA, simplemente lo que se está buscando es que haya una unidad de pagos dentro del mercado interior. Es decir, que si Nelson Castro le gusta pagar a una compañía de servicios eléctricos con una cuenta en Portugal, es decir, el operador eléctrico no se niegue a que yo pueda hacerlo. Práctica que realmente a veces en este país con algún tipo de operadores de servicios de este tipo no cumplen. Que sepan ustedes, sobre todo, que creo que aquí hay organizaciones de patronales, que se sepa que eso es un incumplimiento bastante gordo de la normativa comunitaria. Y ahora estamos en un nuevo escenario, desde mayo del 2015, que evidentemente nos ha entrado todo el furor, es decir, el mercado único digital. Y evidentemente esto va a ser una evidentemente gran revolución, por lo que va a implicar de nuevas normas y modificación de algunas que en este momento están en vigor. Claro, si ustedes piensan por un momento cómo inspeccionábamos antes a cómo vamos a tener que inspeccionar en el futuro, si ustedes piensan cómo comprábamos por olor, tacto y visualmente antes a que ahora uno tiene que creerse la realidad virtual que le dan una pantalla, piensen que ustedes antes, cuando tenían una controversia de mercado, pues evidentemente iban al tendero de la esquina de su barrio y le chillaban y se quejaban y evidentemente pues a lo mejor lo arreglaban. Y piensen ustedes ahora que evidentemente nuestra relación contractual, nuestra relación de controversias con alguien que está más allá de algo que no conocemos,
pues evidentemente se nos complica. Y evidentemente alguna de las normas que en este momento tenemos a la disposición nuestra para protegernos, pues genera algún tipo de dificultades. Y eso, evidentemente, habrá que abordarlo. Habrá que abordarlo porque tenemos problemas que van relacionados con engañifas tan claras como cuando usted está entrando en una página web .es.com.eu, pues usted piensa que a lo mejor está comprando en el espacio de la Unión Europea o en el espacio de España. Pues no. Previsiblemente ha entrado usted en una página que reside en un tercer país. Luego veremos un poco más adelante, porque uno de los asistentes en la sala, hablando hace días conmigo, me dijo: hombre, Nelson, da unas pinceladas sobre el tema de la economía colaborativa y hablaremos un pelín de eso. Es decir, piensen ustedes que por un momento, es decir, eso genera toda una controversia, porque si es de un tercer país, pues la verdad que está muy complicado, evidentemente, sancionarle, evidentemente, resolver la controversia si las partes no se ponen de acuerdo. ¿Y quién hoy, de los operadores del mercado o de alguno de nosotros, en nuestro tiempo libre, no se crea una página web y vende una chuminada a través de comercio electrónico? Evidentemente, no hay en este momento ninguna tienda en este país que, ya no digo de prestigio, o yo mismo, que en mis tiempos libres pues empiezo a vender castañas del Bajo Miñor, por ejemplo, ¿no? Entonces empezamos a tener problemas, un poco eso, sin menoscabo, evidentemente, de la relación que pueda haber entre un comerciante, un consumidor, o entre un consumidor que vende con otro que compra. Evidentemente ahí estamos en un problema que luego intentaremos abordar un poco a continuación. Algunas acciones emprendidas que yo creo que son buenas que se conozcan, es decir, en este programa. Decirles que se está reforzando toda la participación, evidentemente, de nuestros consumidores a través de los órganos consultivos de la Unión Europea. Se está intentando hacer un gran esfuerzo en todo lo que es la política de formación e información. Como podrán ver ustedes, no sé si en el fondo se ve, este servicio que crea la propia comisión, pues tiene una serie de temas relacionados con derechos de los consumidores, consumo sostenible, conocimientos financieros, etcétera, etcétera, que yo creo que pueden tener alguna utilidad y materiales, pues que sepan ustedes que hay. Evidentemente, en este mundo que nos estamos dando, de un mundo interconectado y de realidad virtual, pues todo el mundo tiene que trabajar en red. Entonces, cada vez estamos potenciando la red de los centros europeos de consumidor y de FinNet. Es decir, FinNet fundamentalmente es cuando tenemos algún tipo de controversias, problemas relacionados con servicios financieros. Estamos hablando siempre un tema de ámbito del consumidor. Y evidentemente estamos intentando cerrar casi el círculo en el mundo de servicios. La gente que evidentemente trabaja en control de mercado, sobre todo con el tema de productos, pues evidentemente empieza a tener un esquema que es que hace una inspección, tiene un reglamento, ese reglamento le ofrece una plataforma, él puede subir esa información a esa plataforma que comparte evidentemente con otros estados. Estamos hablando, y no voy a entrar en materia, la famosa plataforma ICSMS, que no gusta, aquí Pablo me puede tirar una pedrada, evidentemente, cuando está obligado a trabajar con ella. En servicios se está planteando exactamente lo mismo. Y uno de los grandes aspectos que se nos avecinan, y evidentemente, señora directora general, vamos a tener que estar muy pendientes con ese tema, es el desarrollo de la revisión del reglamento 2006-2004, donde están todas las autoridades de consumo, por así decirlo, que tienen alguna responsabilidad en velar por derechos del consumidor y usuarios, que es lo que se llama la aplicación efectiva de los derechos de los consumidores. Teníamos un reglamento, el reglamento 2006-2004, que evidentemente en la evaluación que se hace hemos comprobado que es tremendamente ineficaz. Yo, como les decía antes, cuando estaba en el lado oscuro,
y la Comisión venía a ver a España, porque evidentemente la Comisión en el mundo aeronáutico toma medidas, sanciona, no es tanto como en el mundo de consumo, que no estamos sometidos a grandes inspecciones por parte de momento, por parte de las autoridades comunitarias, pues siempre me decían de la importancia que tenía el reglamento 2006-2004 de cooperación de las autoridades en materia de consumo. Sinceramente no lo veía, sobre todo para el sector en el cual uno trabajaba, que ya tenía un instrumento suficientemente potente para sancionar y para defender los derechos de los usuarios del transporte. Pero es cierto que evidentemente hay otro cuerpo normativo en el acervo comunitario que va desde la directiva de cláusulas abusivas, que va desde la directiva de comercio electrónico, que va desde la directiva de garantías, que va desde la directiva cualquiera de publicidad, que evidentemente cada autoridad en este país nuestro y en los otros estados de la Unión Europea pues tiene distintas autoridades. Piensen ustedes que evidentemente en protección de datos sería nuestra Agencia Española de Protección de Datos la autoridad competente. Piensen ustedes que en el reglamento de créditos al consumo compartiríamos competencias ahí entre el Banco de España, la autoridad del Banco de España y las autoridades de consumo. Piensen ustedes por un momento como un reglamento tan estúpido y tan importante como es el 2008 de liberalización del sector aéreo, pues que tiene 26 artículos, 24 son de la autoridad aeronáutica y curiosamente 2 de sumamente importancia corresponden a las autoridades de consumo, que es el artículo 23 y 24 referido, creo que es el 23-24, solo el 23, referido a información sobre precios de las compañías aéreas. Con lo cual, tenemos un montón de normas que evidentemente habrá que coordinar en la aplicación efectiva de estos derechos de los consumidores. Por lo tanto, la propia Comisión, en su propia comunicación que hace allá por el año 2009, ya empieza a hablar de la necesidad de reforzar las autoridades nacionales con una red que se llama el CPC, que son autoridades de protección al consumidor. Y, evidentemente, de potenciar, alguno de ustedes que trabaja en el ámbito de consumo y saben lo puñetero que es en lo que es la red RAPES, que de alguna forma que es la referida a seguridad de productos, de retirar aquellos productos que están en el mercado que pueden vulnerar algún aspecto sustancial de la seguridad de un consumidor o usuario. Y algo que sistemáticamente viene recordándonos la Comisión y que a mí empieza a preocuparme tremendamente es que empieza a llamar a los estados, y no quiero decirles a ustedes, si piensan en España, la poca eficacia y lo baratito que salen a nuestros operadores de mercado incumplir las normas con las sanciones que le ponemos. Evidentemente las sanciones hoy por hoy es una competencia exclusiva de los estados. Está claro. Es decir, como el derecho administrativo, como los procedimientos sancionadores, como los procedimientos de inspección. Hoy por hoy son competencias no compartidas, sino son competencias exclusivas de los estados. Pero hay un rum dentro de la Comisión que les anuncio que previsiblemente, cuando empiecen a detectar aquellos aspectos que nosotros no tenemos muy armonizados, y ya hay en previsión algo, que luego veremos más adelante, es decir, la Comisión va a empezar a plantearse, es decir, a hacer un esquema sancionador propio y duro que obligará a los estados que lo cumplan. Y evidentemente no va a ser los 600 euros que ponen mis paisanos los gallegos por un incumplimiento que corresponde a una cláusula abusiva, pongo Galicia porque uno es de allí y no me quiero referir a ustedes, es decir, que pone una sanción que evidentemente es irrisoria. Y la Comisión anda con un cierto run ahí cuando está haciendo esta evaluación. Habrá que ver el comportamiento de los estados porque, hombre, uno también defiende su territorio, está claro, pero evidentemente para ello tengo que tener figura jurídica en mi estado para defender. Oiga, mire, eso es patrimonio mío, no se meta usted donde no le llama. Y ellos
están analizando con un cierto detenimiento este tipo de aspectos y posiblemente lo vamos a ver en la revisión del reglamento 2006-2004, todas aquellas infracciones que se den en el ámbito comunitario o que sean de ámbito generalizado, pues la comisión, tirando de ese hilito, pues acabe haciendo algún tipo de procedimiento o algún esquema de sanciones por algo que hoy por hoy no tenemos en cada uno de nuestros estados. No sé si les estoy aclarando algo, les estoy haciendo un lío. Luego, si tal, pues me preguntan ustedes. Tenemos otro problema que luego vamos a ver a continuación. Es decir, si lo tenemos en España, y por eso tenemos un sistema que nos hemos dado las comunidades autónomas a la administración central, que es lo que vulgarmente nosotros llamamos los acuerdos de la octava conferencia, que es para ponernos todos de acuerdo y que algunas veces, tristemente, no se cumple, gusto o no, yo creo, como responsable de la coordinación y cooperación en consumo del Estado, creo que debíamos todos, por lo menos, nos gusta o no, pero cumplir lo que pone, pues evidentemente 28 estados, pues pasa exactamente igual. La comisión, de una forma, porque son muy listos, y bendito sea que sean listos, hace una directiva o hace un reglamento y empieza a sacar manuales de buenas prácticas. Está pasando mucho últimamente en control de mercado, empieza a sacar normativa interpretativa sobre un reglamento, cómo se debe, no sé qué, no sé cuánto, porque está viendo que evidentemente cada uno hace de su capa un sayo. Esto es malo, porque evidentemente si mi vecino de al lado es menos riguroso que el otro que está aquí al lado, pues evidentemente el operador de mercado, donde va a operar o donde se va a colocar, piensen ustedes por un momento, y es una figura que yo negaré que lo he dicho, es decir, el tratamiento fiscal en la Unión Europea, ¿cómo va? Por lo tanto, piensen ustedes, es decir, que a lo mejor producir en un determinado estado o comercializar virtualmente a través de comercio electrónico de un determinado estado, pues es mucho más fácil hacerlo porque las normas son más laxas o no se vigila o se cumplimenta con tanto rigor que en otros estados. Y por lo tanto, la Comisión está haciendo un gran esfuerzo sobre el tema de que haya normas interpretativas comunes que por lo menos todos vayamos por el mismo redil. Y insiste sistemáticamente en la necesidad de reforzar la cooperación internacional. Y digo internacional. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no podemos poner puertas al campo cuando estamos en determinados sistemas de comercio electrónico. Entonces, un señor desde el sudeste asiático, pues evidentemente pone una página destinada a un consumidor en Europa. Evidentemente se ha saltado pues todos los controles y vigilancias que tenemos cuando entra un producto en una frontera, que puede ser por Ámsterdam o puede ser por Algeciras, que desde el momento que entra en el territorio nadie dice nada, ni aduanas, ni SOIBRE, ni las autoridades de consumo, pues evidentemente está bendecido para que circulen los 28 estados. Pues piensen ustedes que este tipo de productos o servicios se nos ofrece fuera de los controles, evidentemente, de los estados, de los 28 estados. Lo que se está intentando hacer, y la previsión de la revisión del reglamento 2006-2004 prevé que la Comisión acuerde con otros estados, pensemos en los Estados Unidos, pensemos Canadá, pensemos China, es decir, para decir, oiga, mire usted, si usted quiere comercializar en mi territorio, cumpla usted estos requisitos, porque si no va usted en contra, es decir, de mis productores, de mis operadores de mercado y vulnerando derechos de los consumidores europeos. Piensen ustedes que evidentemente Europa juega con el mismo truco, pero de otra forma, mucho más fina. Entonces, bueno, primero, lo que se está intentando es habilitar a la Comisión que pueda hacer acuerdos, sobre todo para que todo el mundo pueda operar, pero las normativas europeas también son muy tramposas. Si ustedes se percatan y cogen un avión, y es un avión de una compañía europea, les aseguramos los derechos suyos, vuelen de Europa a un tercer país o vuelen de un tercer país a Europa.
Pero si ustedes cogen una compañía no comunitaria, evidentemente si vuelan de Europa a un tercer país, evidentemente tiene que cumplir con la normativa comunitaria, pero si ustedes vuelan de un tercer país a Europa en una compañía de un tercer país, no tiene la compañía de ese tercer país ninguna obligación a cumplir con los derechos previstos en la normativa comunitaria. Vean ustedes también cómo nos protegemos. Simplemente era alguna trama. Esto lo vamos a ver si se lleva a cabo de alguna forma ese proyecto que tiene la Comisión de lo que se llama la economía circular. Detrás se está intentando proteger a nuestra industria, a nuestros productos, a nuestros servicios frente a unos terceros. También es verdad que los niveles de exigencia, es decir, que nosotros ponemos a nuestros productores, pues posiblemente sean mucho más altos que los que ponemos al oeste de nuestro Mediterráneo, por poner un ejemplo. Evidente. Bien, no sé cómo voy de tiempo, ustedes me cortan cuando quieren porque uno tiene capacidad de enrollarse como las persianas. Como 15 minutitos estaría bien. Vale. A ver, recientemente acabamos aquellos que somos rata de biblioteca, de tener una comunicación de la Comisión publicada en Eurolex, que de alguna forma ha evaluado la Directiva de Derechos de los Consumidores publicada en el año 11, esa que ustedes tienen ahí. Evidentemente esa directiva da una avanzadilla tremendamente importante en relación con la anterior, fundamentalmente pensando lo que se nos avecinaba respecto al tema todo de las relaciones contractuales de un consumidor con el comercio electrónico. E inclusive ha previsto en alguno de sus artículos algunos de los requisitos cuando hacemos contratos con aspectos o con materiales digitales que en este momento se está abordando de una forma bastante complicada en el Consejo de la Unión Europea. Evidentemente ha mejorado los derechos de desistimiento, pero curiosamente nos ha complicado la vida en otro tipo de cosas interpretativamente. Alguno de ustedes habrá leído recientemente o ha conocido recientemente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a un servicio de atención al cliente que presentaba una empresa en Alemania. En virtud del artículo 21.1, creo que de ese reglamento se dice que cuando se pone un servicio de atención al cliente, evidentemente no debe tener un mayor coste que una tarifa geográfica, y mire usted por dónde. Ese concepto que aparece en esta directiva de los derechos de los consumidores, pues evidentemente es un concepto que no es igual en todos los países. Nosotros, por ejemplo, llamamos tarifa geográfica o tarifa especial. Ya no quiero hablar de la tarifa de los servicios de tarificación adicional o de mayor coste, pero los franceses le llaman de otra forma, con lo cual tenemos un lío con ese concepto que aparece en el artículo 21.1 de esta directiva, que habrá que aclarar. ¿Qué se entiende por una tarifa básica, no geográfica? Nosotros le llamamos geográfica. Ellos hablan de una tarifa, el reglamento en la directiva se refiere a un concepto de tarifa básica. Y ahí tenemos un cierto problema interpretativo que lo tenemos inclusive nosotros dentro de casa. Es decir, hay interpretaciones diversas de lo que dicen algunas comunidades autónomas y lo que dice un propio. Ahí tendremos que ponernos de acuerdo. Y la Autoridad en Telecomunicaciones o la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, no quiero decirles a ustedes cómo están entendiendo el tema, ¿no? Pero habrá que ponernos de acuerdo si qué se entiende por cada una de este tipo de cosas. Luego está habiendo otro problema, es decir, es cómo se entiende el concepto de la noción de un contrato celebrado fuera de establecimiento. Hay distintas interpretaciones a este respecto que habrá que abordar. Y luego, bueno, pues hay otro tema que es tremendamente preocupante, sobre todo esto acabará siendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien dicte su criterio, que no siempre sería lo más idóneo, es el cálculo de la disminución del valor de un bien que hemos utilizado y que en el periodo de desistimiento lo devolvemos. La verdad que es, y disculpen ustedes la palabrota, pero para que se despierte alguno o alguna, es un carajal.
Es decir, entonces, por lo tanto, es un tema tremendamente preocupante. Y vuelve, evidentemente, en ese análisis que la Comisión hace de la aplicación, evidentemente, de esta directiva, a recordarnos a todos, en un mensajito, que existe un nivel sancionador muy diferente en cada uno de los Estados miembros. Pues piensen ustedes que si hicieran un análisis de lo que hacemos en nuestros territorios, pues no les quiero contar cómo quedaríamos. Simplemente que este es un proyecto que está ahí. Creo que el trílogo la semana pasada, es decir, el trílogo es el Consejo, la Comisión y el Parlamento, han cerrado el expediente. Creo que nosotros hemos hecho una buena negociación hasta última hora, porque estábamos que apareciese algún concepto como es la restitución del daño causado, y evidentemente ninguno de los grandes estados quería que apareciese eso, pero desde el momento que hemos empezado a negociar el expediente, ese concepto aparece. Nos ha costado bastante, por lo tanto yo creo que en el DOE se publicará próximamente que se inician realmente la negociación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, pero lo que son las líneas rojas de las tres instituciones, creo que el pasado jueves, la última conversación que mantuve con nuestro reper, está cerrada, de alguna forma. Simplemente que sepan que es un instrumento, este reglamento, que incorpora aproximadamente 24 reglamentos y directivas, que de alguna forma identifica a cada uno de los responsables de esas directivas qué es lo que se debe hacer si se incumplen, que va desde la directiva de información sobre precios, va de la directiva de cláusulas abusivas, va a paquete bastante de comercio electrónico, etcétera, etcétera, y de alguna forma lo que nos va a habilitar es que adoptemos nuevas medidas para actuar. Por ejemplo, una de las actuaciones es que un comerciante y un ciudadano que ha sido vulnerado en sus derechos, pues el comerciante acuerda con él restituirle o bajándole el precio o anulándole el contrato o dándole otra cosa porque ha incumplido, y si el ciudadano acepta eso, perfecto. Si no acepta eso, pues evidentemente, y siempre le queda la vía, evidentemente, de recurrir a los tribunales. Nos va a posibilitar a que no cortemos, pero por lo menos, es decir, actuemos sobre una página web que está vulnerando alguna norma de derecho comunitario. Dos, nos va a habilitar a que hagamos de forma secreta compras simuladas, que nos servirán luego como prueba, o contratación de servicios que nos sirvan luego como prueba para montar un expediente sancionador a un operador, sabiendo que estamos hablando de infracciones, lo que se llama comunitarias o generalizadas. Son infracciones donde el operador económico, y a esto no se lo puedo decir con exactitud, es que creo que afecta a las tres, es cuando un operador incumple en las 3/4 partes de los estados de la Unión Europea, o afecta a las 3/4 partes de la población de la Unión Europea. Sinceramente, me parece poco pretencioso este objetivo, y se lo voy a decir el porqué. ¿Se imaginan ustedes el Corte XX incumpliendo sus páginas web? Lo veo difícil. Y evidentemente está claro que puede afectar, estoy hablando del Corte Inglés, que puede afectar evidentemente a las 3/4 partes de población, porque está comprando desde un nórdico al señor que está en Faro. Puede verse, pero no veo que compañías de estas, es decir, las 50 páginas más importantes que operan en todo el territorio de la Unión Europea, sinceramente tengo mis dudas que incumplan. La página Castro web.castro.com es posible que incumple, pero evidentemente no va a operar, no va a afectar su incumplimiento a las 3/4 partes, es decir, de la población europea. Bien,
es un instrumento que está ahí, incorpora 24 directivas y reglamentos, y con lo cual nos va a obligar a un gran esfuerzo a las autoridades de consumo a ponernos en marcha con este tema. No voy a hablarles de la resolución alternativa de conflictos, es decir, yo creo que es un instrumento de cierre a todo esto, y ahí las autoridades de consumo sí creo que tendremos que hacer una gran reflexión si queremos que los operadores de mercado se incorporen, porque a veces la visión que tienen externa los operadores de mercado, yo que vine desde el mundo este oscuro que les decía antes, es que cuando alguien se acerca al mundo de consumo con algún tipo de problema, estoy pensando en un operador de mercado, dice, le van a dar la razón al consumidor. No. Tenemos que ser auténticos profesionales que debemos velar por la equidad, evidentemente, del comportamiento del operador del mercado y por los derechos de esos ciudadanos. Y mientras no consigamos eso, evidentemente todos los sistemas extrajudiciales de justicia fracasarán. Evidentemente el señor que se acerca a nosotros tiene que tener muy claro de que nuestro objetivo no es velar solo por los derechos del consumidor. Es velar por los derechos del consumidor, pero sobre todo velar porque se ha cumplido la norma. Porque uno cuando ve muchas reclamaciones, y uno que aproximadamente analizaba en el transporte aéreo aproximadamente unas 20 y tantas mil reclamaciones al año, veía que hay mucho profesional a veces de la reclamación. Y hay mucha reclamación infundada. Y hay mucha reclamación, con lo cual tenemos que acercarnos, evidentemente, a nuestros colegas, los operadores del mercado, para decirles, oiga, cuando actuamos en el sistema arbitral, cuando ponemos en marcha, es decir, sistemas alternativos de conflictos, vamos a actuar en el estricto senso de lo que dice la norma. No voy a entrar en ello, es decir, traía aquí una presentación sobre todo para uno, de alguna forma, que visualizaran y dejaran de aguantarme un poco en un pequeño vídeo, es decir, pero creo que sobra. La revisión que se está llevando de alguna forma a cabo en la comisión afecta fundamentalmente a estas directivas, todas ellas sustantivas, de derechos sustantivos, exceptuando la directiva 2009/22 EC. Se está viendo que no se está dando respuesta la de venta y garantías de los bienes de consumo, todo aquello que de alguna forma está en comercio electrónico, y por lo tanto habrá que abordar ese tema. Simplemente que tengan una referencia. Con el tema de la economía circular, que está muy de moda, es decir, su objetivo es evidentemente reducir la generación de residuos. Hasta ahora el objetivo era que el diseño ecológico debería tener solo como finalidad la eficiencia energética, y a partir de ahora se está trabajando en aspectos que están relacionados con la reparación, la duración y el reciclaje. A efectos de política de consumo, decirles que básicamente esto nos va a afectar en buscar un etiquetado sobre eficiencia energética más sólido que el que tenemos actualmente. En segundo lugar, se va a trabajar en una línea de trabajo de algo que hemos sufrido mediáticamente en la mayor parte de la población española, otro porque es usuario de ese tipo de marcas y vehículos, es decir, el tema de que se hace publicidad de emisiones y tal que luego no es cierta, y evidentemente habrá que utilizar como instrumento jurídico, sobre todo si estamos hablando a nivel comunitario, la directiva de competencia desleal. Porque evidentemente se está diciendo que las emisiones de mi vehículo es tal frente a lo que es la realidad. También aquí una vez más nos han engañado, porque antes hacíamos unas emisiones muy bajas, pero evidentemente se analizaban en laboratorio. Ahora son unas emisiones que nos permiten que no sean en laboratorio, que sean en circulación, pero evidentemente se han subido. Bien,
todo queda en casa, pero bueno, que sepamos que se está trabajando en eso. Y hay un proyecto tremendamente interesante detrás de todo esto, que es hacer a lo largo de los próximos años ensayos sobre la obsolescencia programada. Eso sí puede ser de alguna forma interesante, ese tipo de trabajo. Previsiblemente mis canas no lo vean, mis nietos sí, y bueno, si es así, algo hemos avanzado al respecto. Finalizo. El tema de la economía colaborativa. Primer problema que nos encontramos es que no tenemos muy claro conceptualmente si lo podemos llamar así. Los servicios de la comisión, y ahí les he puesto a ustedes, uno no es tan imaginativo ni tan creativo cuando explica las cosas, esa es la definición que de alguna forma en el documento del año 2016, creo que a mitad del 2016, emite definiendo lo que es la economía colaborativa. Hay economía colaborativa, hay economía participativa, hay un montón de conceptos que de alguna forma tienen que coger o tomar cuerpo. Este es de alguna forma el que la Comisión ha adoptado. Bien, es decir, este es algo que nos vamos a encontrar. Uno que es de la España rural y de la España profunda, no existía plataforma, pero los bueyes de mi abuelo, cuando estaban parados en la cuadra, pues llegaba un vecino y le decía: Benito, me dejas tus bueyes y yo te los alimento mientras me trabaja. Yo entendí toda mi vida que eso era economía colaborativa. Evidentemente, mi abuelo no tenía ninguna plataforma digital para hacer este tipo de cosas. Evidentemente, ahora estamos en un mundo abierto, transparente, y por lo tanto, mi abuelo ahora lo que pondría era sus bueyes a disposición del vecino de al lado, que no trabajaban esta semana y se podían llevar, ¿no? Bien, esto simplemente es un ejemplo de que hemos cambiado las formas, pero en el fondo, la idea, muchos de ustedes, yo que soy del mundo rural, es decir, lo entiende perfectamente lo que es el tema de la economía colaborativa. E inclusive, si vamos más allá de una forma avezada, inclusive las formas jurídicas y los problemas que se plantean ahora ya se planteaban hace 60 o 70 años. Decirles que de alguna forma la mayor parte de los ciudadanos europeos, el 52%, conoce conceptualmente esto y lo que significa, y decirles que aproximadamente el 20% de nuestros allegados comunitarios han utilizado este tipo de servicios más de una vez. Y eso de alguna forma es significativo y que tengamos en cuenta. Ahora bien, en el mundo que nos ha tocado vivir, esto va a generar o está generando ya, y habrá que dar algún tipo de orden a este tema de la economía colaborativa. Evidentemente, si yo en este momento estoy comprando en Internet o intercambiando algo que puede conllevar algún coste entre un consumidor y otro consumidor, pues evidentemente el adquiriente no tiene garantía ninguna. Es decir, porque hoy la normativa, tanto comunitaria como la normativa estatal y la que ustedes tienen en cada uno de sus territorios, esta relación contractual estaría evidentemente no cubierta si se vulnera algún aspecto esencial del derecho de un ciudadano. Tenemos otro problema que no es de este foro, es decir, pero que es tremendamente importante y que está generando problemas, que es la diferenciación de trabajadores por cuenta propia, por cuenta ajena, que son ustedes alguna de las plataformas evidentemente automovilísticas que hay, ¿no? Esto es un problema que tremendamente importante. Hay matices que parecen una estupidez, pero que desde el punto de vista jurídico para cada uno de nosotros trabajando, es decir, la definición entre un prestador que es un profesional y no es un profesional. Y luego tenemos otro problema, y valga la redundancia de tanto problema que les estoy insistiendo, que es la fragmentación de cómo cada uno de nuestros estados está regulando este tema. Pues evidentemente en lo que son viviendas particulares que ofertamos en el mercado, pues en algunos estados permitimos que ese tipo de compartir la vivienda sea de 90 días al año.
O en el tema automovilístico, es decir, que haya una serie de licencias en relación a un porcentaje de lo que son nuestros taxis clásicos de toda la vida. Personalmente, a mí esto me genera una cierta desazón porque me encuentro con problemas que hoy jurídicamente, sobre todo lo que nos afecta a nosotros, no están cubiertas desde esa relación contractual entre un consumidor y un consumidor. Está en un terreno de nadie. Y luego hay otro problema que me preocupa mucho más. Y evidentemente ya hay varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, contra Google, y la última es L'Oréal contra la plataforma eBay. Es decir, lo que llamamos las plataformas que anidan datos. Simplemente que sepan ustedes que dentro de la Ley de la Sociedad de la Información, en nuestro texto refundido, en la propia Directiva de Comercio Electrónico, hay una figura que parece ser que no tiene responsabilidad ninguna en las relaciones comerciales que se establecen, que es lo que se llama plataformas de anidamiento de datos. Tiene otro nombre no tan sofisticado como este que le he dicho a ustedes. Está exenta de responsabilidades y además no tiene por qué responsabilizarse de lo que se suba a esa plataforma. Es decir, creo que ustedes saben de lo que estoy hablando. Es decir, esta es una plataforma que existe, A y una serie de letras, que evidentemente este A y esta serie de letras vende productos suyos, por lo tanto, si yo compro esos productos suyos, evidentemente ellos son responsables o me tienen que garantizar si hay algo, alguna prestación mala, o por lo menos si yo quiero desistir a los 14 días, a ellos no le quedan más narices que evidentemente aguantar ese derecho que tengo. Pero si yo en la plataforma, lo que se llama el ahora se lo digo, el marketplace, dicho en un inglés tan profundo, shakespeariano, es decir, Nelson Castro sube a esa plataforma un producto suyo, alguien me lo anuncia, la plataforma me lo anuncia, yo evidentemente entrego y facturo, incumplo, y la responsabilidad, para empezar, los ciudadanos no tienen claro dónde han comprado. Habrá que identificar quién es. Pero, perdonen ustedes, yo tengo algunas dudas de que esos señores, y hay que leerse con mucho detenimiento la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, L'Oréal frente a eBay, es verdad que ahí hay más problemas de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, es decir, de que no haya ninguna responsabilidad en la plataforma esta A puntos suspensivos, por ponerles un ejemplo. Podría ser muchas de las que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque esos señores cobran para que Nelson Castro se promocione y vende su producto en la plataforma. Dos, evidentemente tienen unos determinados criterios, o debieran tener, de calidad de lo que ahí se está subiendo o se está ofertando. Porque podría estar ofreciéndose algo ilícito, por poner un ejemplo. Cuidado. Por lo tanto, hay que andarse con un cierto rigor. Es decir, cuando, alguien identifica algún tema de estos y dice, bueno, nuestro texto refundido, la Ley de Sociedad de la Información, la Directiva de Comercio Electrónico, les exime de toda responsabilidad. Bien, la comisión yo creo que está trabajando un poco sobre ese tema porque creemos que es tremendamente importante. Y luego, curiosamente, aquí se da, en este tipo de economía colaborativa, en los problemas que ustedes ven ahí, algo que a mí me llama la atención. Cuando uno compra y vende ahí, nunca hay un cambio de propiedad en las transacciones comerciales, por una parte, y muchas veces puede haber relaciones, y aquí empieza todo el mogollón que tenemos que tener un poco clara, que puede haber relaciones comerciales sin ánimo de lucro. Claro, entonces es muy complicado. Entonces, identificar, y termino ya, me van a disculpar ustedes, tenemos que, para empezar, identificar todos los agentes que están trabajando ahí. Es que puede estar trabajando pares, es decir, consumidor con consumidor, puede estar trabajando
un operador realmente de mercado, es decir, que sí vende algo realmente a un consumidor, que me parece ser que eso está garantizado. Puede ser que sea una plataforma de del marketplace y que nadie sabe que detrás hay un tercero que es el que vende, que además si ese tercero no sabemos además si es un particular, no es otra empresa, sino que es un particular. Y esto genera auténticos problemas. Puede ser simplemente un mero usuario de servicio o puede ser una plataforma, es decir, un servicio de sociedad de información con responsabilidades puro y duro. Y por lo tanto, ahí no tendríamos ningún problema si tuviésemos alguna controversia, algún problema comercial. Los señores estos del A... cuando evidentemente se comercializa algo de alguien que no es suyo, evidentemente tienen uno de los mejores despachos de España, que siempre te mandan las mismas alegaciones, que además recurren a los mismos autos de las propias administraciones de consumo, y algún día habrá que recordarles, y esto un propio acaba de hacer recientemente, oiga, miren ustedes, no me recurran a los autos del sistema arbitral de ciertas comunidades autónomas, no me recurra usted para su argumentario y a 30 folios que son siempre los mismos formularios, eso sí, referidos a empresas distintas, porque posiblemente usted tenga responsabilidades. Y a partir de ahora, yo lo que voy a hacer es que cada vez que tenga una queja suya, o de ese tercero, le voy a decir, oiga, que sepa usted que la empresa en la cual usted ha hecho en su plataforma, se ha publicitado y alguien ha comprado tal, que sepa que ha incumplido todo esto. Y cuando se lo hagamos 300 veces del mismo, pues a lo mejor los propios documentos de la propia comisión, si ustedes en sus noches de insomnio quieren leerse este documento, porque no es ninguna aportación teórica en la que se estoy diciendo, se lo leen, verá que deja en duda la propia guía de prácticas desleales, las propias, sobre todo esta última sentencia, que yo creo que es del año 2010, de L'Oréal frente a la plataforma eBay, verán que la cosa no está tan clara, lo que hacen un poco estos señores. Y acabo. Acabo no porque pueda seguir charlando con ustedes, es que yo llegué ayer a Madrid a las 2 de la mañana, me he levantado hoy a las 6 y llevo viviendo en un hospital la última semana casi, ¿no? Entonces uno ya está casi fundido. ¿Qué retos tenemos por enfrente? Simplemente como reflexión un poco para ustedes. Un poco el problema que se está regulando en este momento es el tema del bloqueo geográfico y el filtrado geográfico. Cuidado, que son dos conceptos distintos, que no nos engañe aquí absolutamente nada. El tema del bloqueo geográfico, que se está trabajando en este momento en un proyecto de directiva comunitario que nace del famoso paquete del mercado único digital del año 15, lo que nos encontramos es que las propias empresas, para protegerse, están haciendo esquemas verticales, porque yo vendo solo en Francia y mire usted, no me moleste en el territorio español, no quiero, y ellos se están protegiendo en todos. Esto es un tema un poco del bloqueo geográfico, que es un concepto distinto al tema del filtrado geográfico. Es cuando Nelson Castro ve que hay una oferta de hoteles Meliá mucho más baratos en Alemania, entra, detectan mi IP y voy a Meliá, España. No es lo mismo. La oferta que yo creía que iba a ver, que como uno sabe alemán iba a acceder a ella, pues automáticamente me detectan y dice, usted cómpresela en España, ya, evidentemente más cara. Entonces, esto es un tema, el tema del filtrado geográfico. No tiene fácil solución, sinceramente. La primera, evidentemente, sería factible resolverla desde el punto de vista, tampoco porque hay normas sobre comercio vertical, no es así exactamente como se llama la reglamentación comunitaria, que permite, para que no, evidentemente las propias empresas se hundan unas a otras, permite cierta, que se pueda uno tener un cierto monopolio, aunque sea pequeñito a la hora y cierta cuota de mercado, pero el tema del filtrado geográfico creo que bastante complicado.
El cómo abordar las nuevas formas del mercado en línea, lo que yo antes le decía, el marketplace. Yo creo que eso es factible si alguien tiene voluntad de hacerlo, es decir, que diga, mire usted, veo que usted es una plataforma, pero es activa, usted tiene conocimiento de reclamaciones, usted tal, o por lo menos identifíquese de forma clara que estoy comprando con un tercero. Una cosa tan sencilla como esa. Oiga, diga usted, no en las condiciones generales, allá en la estipulación 42, una letra, sobre todo uno que tiene presbicia, es decir, de que estoy comprando en otro sitio. No, dígamelo usted claramente desde el primer momento, no pasa absolutamente nada, ¿no? Hombre, y si uno, sobre todo por analogía, si uno compra en un rescador un billete de avión, sabe que cuando yo he comprado a esa empresa rascadora de tal, realmente he comprado directamente al operador que realiza el vuelo. Pero está claro, pero aquí la gente, yo creo, o sobre todo por esta generación sesenteañera, como es uno, pues está claro de que no tiene muy claro este tipo de cosas. Señores responsables de la política de consumo, señora directora, evidentemente habrá que modificar la Real Decreto de Inspección que tenemos en este momento, que no está previsto que se hagan barridos. Algo tendremos que abordar. Por una sencilla razón, hasta ahora nos presentábamos en un establecimiento comercial, o la comunicábamos con antelación, o simplemente nos personábamos allí, pero ahora yo desde mi ordenador, con una tarjeta monedero a nombre de Nelson Castro o a nombre de la policía, que las hay. Es decir, yo empiezo a comprar, empiezo a ver que se incumple, puedo inclusive, después de ver, devolver el tema para ver si alguien, el derecho de desistimiento se cumple correctamente, y evidentemente algún operador de mercado se va a quedar un poco sorprendido. Que eso luego formará parte de un expediente sancionador posteriormente. Que sepan ustedes que hay comunidades autónomas que este tipo de instrumento ya lo tiene, pero que habrá que darle una cierta formalidad. Yo tengo una unidad que viene trabajando hace años en ese aspecto, simplemente estamos haciendo lo que es estudios de mercado y verdaderamente se observan auténticas barrabasadas. Entre ellas, un producto que se ha retirado del mercado a través de Red Alerta, pues en la red sigue. Y nadie dice nada. O elementos tan esenciales como es el cumplimiento del artículo 10 de la Ley de la Sociedad de Información o el 23 de la Agencia de Protección de Datos o algunas obligaciones previstas, estoy hablando desde la normativa estatal, como es el derecho de desistimiento, la devolución como se informan y no sé qué, pues grandes empresas o algunas empresas no lo cumplen. O que se estén pagando servicios como es cuando yo compro a través de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, uno hace la operación y de repente se encuentra que le han cobrado una comisión por utilizar ese medio de pago. Es verdad que la Directiva de los Derechos a Consumidores del año 11, es verdad que nuestro texto refundido lo permite, entre comillas, pero que sepan todos ustedes que tenemos un Real Decreto Ley del año 12 del Ministerio de Economía que dice que no se puede cobrar ninguna comisión cuando uno paga con una tarjeta de crédito en un comercio, cuando hace una operación de comercio electrónico. Compañías aéreas y otro tipo de servicios están cobrando. Hombre, por favor, es decir, me parece un poco grave. Con lo cual, nuestros servicios de inspección tienen que, y bendito sea porque antes la directora general así lo ha anunciado, que su valor es la inspección o los recursos humanos que tiene al servicio de su dirección, está claro que tenemos que darle una vuelta muy importante al futuro de nuestra inspección. Y luego algo que nunca gusta, sobre todo, y lo digo con el mayor cariño y desde esta atalaya y desde la competencia que tengo atribuida. La coordinación y la cooperación habitualmente nos suele gustar. Si queremos unos consumidores igualitarios en todo el territorio del Estado, y ya pienso en el territorio del Estado,
Y si queremos una igualdad de condiciones para el tratamiento de nuestros operadores económicos, evidentemente tendremos que cooperar y coordinarnos. Fíjense ustedes si esto lo llevamos a 28 estados más. Que tengan ustedes un buen día y gracias por aguantar esta perolata.